Hola, ¿qué hay de nuevo? Buenas a todos. Bueno, pues aquí estamos para un nuevo capítulo, el cuarto ya de esta serie, de esta Masterclass, Monchi 13 Masterclass, que espero que os esté gustando y que estéis disfrutando con ella. Vamos a hacer un pequeño resumen. Primer capítulo hablamos fundamentalmente de cómo era vencer al factor suerte, acordaros, con la frase del éxito y del trabajo. En el segundo capítulo hablamos de algo que a veces dejamos pasar, ¿no? Que son esos pilares básicos, la dirección única, la planificación y el grupo de trabajo. Y ya en el tercer capítulo, en el último capítulo que habéis visto, empezamos a entrar un poco en lo que era la historia de un fichaje, hablando del seguimiento en bruto. Como os acordaréis, en aquella clase, en esa última clase, la del pasado lunes, hablábamos de dos fases en la planificación muy marcadas, ¿no? En cuanto a una primera fase que era desde julio-agosto hasta enero, en la que hablábamos de lo que yo denominaba el seguimiento en bruto, y luego una segunda fase de enero hasta mayo más o menos, que era lo que yo llamaba el seguimiento en neto. En este capítulo de hoy y en el próximo capítulo, vamos a descifrar un poco o de manera muy estricta cómo es ese seguimiento en neto, en qué consiste, ¿no? Acordaros que os dije que la base fundamental de ese seguimiento en neto era el trabajo que habíamos hecho en la primera parte del año, el seguimiento en bruto, es decir, llenar nuestra base de datos con nombres de manera un poco general, sin ir a un objetivo concreto, para de ahí sacar una lista de elegidos que nos serviría como punto de partida de la siguiente fase. Bueno, pues estamos en la fase del seguimiento en neto. Tiene 5 puntos importantes esta fase, ¿no? Visionado de jugadores seleccionados en la fase anterior, como he dicho anteriormente, seguimiento en distintas situaciones, seguimiento por distintos scouts, clasificación de jugadores y elaboración de una lista definitiva de jugadores. Hoy vamos a ver los 3 primeros puntos, ¿no? Lo que es el visionado de los jugadores seleccionados, cómo lo hacemos, cómo actuamos en distintas situaciones y por distintos scouts. Vamos a centrarnos en esos 3 procesos, ¿no? Y luego haremos 2 reflexiones para que veáis que cuando yo decía en los primeros capítulos que cuando teníamos una hoja de ruta y nos equivocábamos, que nos hemos equivocado mucho, intentábamos rectificar y no incidir en el error. Os voy a poner 2 ejemplos de por qué hemos cambiado nuestra forma de trabajar en base a eso, ¿no? A corregir los errores. Pero vamos con el seguimiento en neto. Partimos de la base de que ya deshacemos el trabajo por grupo. Acordaros que en la primera fase, en el seguimiento en bruto, cada scout tenía seleccionado, adjudicado unos campeonatos. Aquí ya nos olvidamos de clase A, clase B y clase C. Aquí trabajamos con nombres. Y como he dicho anteriormente, con 2 premisas muy importantes. Visionado en distintas circunstancias y por distintos scouts. ¿Qué significa en distintas circunstancias, en distintas situaciones? Pues significa que basándonos en mi filosofía bilardista, en intentar matizar al máximo los pequeños detalles, muchas veces hemos escuchado, ¿no?, decir, oye, pues tal jugador cuando juega de local, la verdad que la rompe, pero cuando juega de visitante se esconde un poco. También hemos oído decir muchas veces, este jugador cuando juega con un equipo pequeño quiere el balón, o se esconde, la pide. Cuando juega con un equipo grande, ahí ya empieza a flaquear. O incluso también hemos escuchado, este jugador con la selección, no sé lo que le pasa, pero es un jugador de 10. Luego viene con el club y le cuesta trabajo. O al revés, este jugador en el club, en el equipo, es un jugador top y luego lo vemos jugar con la selección y nos entra duda. Para evitar eso, para evitar llevarnos esa sorpresa, para evitar que el factor suerte sea la que decida si el jugador juega bien de casa, de local, de visitante, partidos importantes, menos importantes, hay que verlos, como yo digo, en distintas situaciones. Mira qué fácil es muy sencillo. Es decir, vamos a hacer un seguimiento de esos jugadores en todas esas situaciones para evitar que la suerte, que la improvisación nos sorprenda. Pues entonces lo vemos, oye, vamos a seguir a tal jugador, vamos a poner un ejemplo de esta temporada, vamos a seguir a Ocampo. Pues vamos a ver lo que en el Olympique de Marsella cuando juega de local, cuando juega de visitante, cuando juega un partido importante contra el PSG o contra el Olympique de Lyon, contra un equipo un poco más débil como puede ser el Rennes o puede ser el Dijon o puede ser, bueno, en distintas fases de partido. Vamos a verlo también cuando juega de local, cuando juega
fuera de casa. Si es internacional, oye, vamos a verlo con la selección. Vamos a intentar tener la mayor información. Lo repito muchas veces, tener la información es fundamental para tomar decisiones. Luego, ojo, luego tú decides. Es decir, puedes decir, oye, mira, he estado viendo a Ocampos, que pongo el ejemplo. Es verdad que en los partidos visitantes no rinde igual, pero como yo lo que quiero es, cuando juguemos en casa, abrir el campo, tener un jugador que rompa el espacio, bla, 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 lo voy a comprar. Ya después trabajaré psicológicamente para que también rinda fuera de casa. O voy a comprar este jugador X, sí sé que en los partidos importantes no me da el nivel, pero en casa, perdón, en los partidos menos importantes, donde yo tengo ese dominador, es fundamental. Lo voy a comprar. Ya luego trabajaré con él para mejorarlo, que aporte más en los partidos importantes. Y así sucesivamente. Por tanto, importante intentar tener una visualización del jugador lo más amplia posible para que no nos sorprendan los errores. Segundo, por distintos scouts. He dicho al principio que ya nos olvidamos de ligas de clase A, no. Ahora intentamos hacer un filtrado, un barrido de no menos de 6 o 7 visualizaciones con distintos scouts. Fundamentalmente, y como norma común, aquellos scouts que no lo han visto en la primera fase. Es decir, si tenemos seleccionado un jugador de la liga francesa, en ese visionado de ese jugador ya no participa el scout que ha dominado la liga francesa, porque ya ese jugador lo conoce y de hecho está en esa lista porque él ha sido el que lo ha puesto encima de la mesa. Por tanto, de visualizar el jugador en distintas situaciones y por distintos scouts a los que se han visto en la primera fase y no menos de 6 o 7 visualizaciones por jugador. Intentando tener la mayor información y el mayor punto de vista del jugador posible. A partir de ahí empezamos a hacer el último filtrado, que es lo que yo llamo la lista de elegidos definitiva, que es lo que veremos el próximo día. Veremos por qué hacemos esa lista, cómo la hacemos, qué perfiles utilizamos, pero eso será el próximo día. Hoy, antes de seguir avanzando, sí me quiero parar en dos cosas importantes, ¿no? En este momento me podíais preguntarse, oye, Monchi, ¿y por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no, antes de empezar a ver esta fase, por qué no te sientas con el entrenador y decidís ya los puestos? Pues ya lleváis 6 meses trabajando, decidís ya los puestos que vais a reforzar para la temporada que viene y os ahorráis tener que ver a todos los jugadores en todas las posiciones. Buena pregunta. Mi respuesta es, acordaros, el caso Dragutinovic. Eso es lo que hacíamos antes. Antes decidíamos qué perfil íbamos a ver, veíamos 5 o 6, lateral derecho, lateral izquierdo, el medio centro defensivo, un jugador en banda y un delantero. Punto. Y nos centramos solamente en eso. A partir de que nos pasó, que ya os conté que me cogió con el pie cambiado, el caso de la marcha de Sergio Ramos y no tener repuesto, dijimos, por el modelo de negocio, por la forma de trabajar, por la filosofía del Sevilla, cualquier jugador puede salir en cualquier momento. Así que no hagamos seguimientos señalados antes de que termine la temporada. Vamos a hacer seguimientos de todas las posiciones, de las 11 posiciones, portero, lateral derecho, lateral izquierdo, central derecho, central izquierdo, medio centro ofensivo, todas las posiciones. Por eso trabajamos con 11 jugadores por posición, por estudio. Estudiamos todas las posiciones, no nos centramos solamente en una selección. Que es una pregunta lógica que podríais hacer. La explicación, acordaros, caso Dragutinovic. Nos puede pasar que creamos que hay un puesto que no vamos a tener que reforzar porque está bien cubierto. Puede pasar en cualquier momento que haya una oferta, que paguen una cláusula, X. Por tanto, consejo que os doy, en todas las posiciones del campo. Y también me podéis decir, oye, ¿por qué no te sientas bien con el entrenador y ya vas perfilando el perfil? Oye, para no tener que buscar laterales de distintos perfiles, búscame un lateral para Lopetegui, que es el entrenador. Entonces ahí siempre cuento yo la doctrina Unai Emery. Nosotros, el año que Unai se va al PSG, habíamos trabajado con los perfiles en función de Unai. Unai al final, porque decide y porque yo creo que era para él justo probar una aventura mucho más exigente como la del PSG, sale y nos quedamos un poco con el pie cambiado también. Tuvimos que improvisar con el nuevo entrenador, con Sampaoli, la planificación porque habíamos trabajado con los perfiles de Unai. Nosotros trabajamos con todo tipo de perfiles. Eso lo contaremos con más tranquilidad en el próximo capítulo. Pero para que vayáis ya pensando, trabajamos con las 11 posiciones en el campo y cada posición distintos perfiles. Entraremos con más tranquilidad, insisto, en el próximo capítulo, pero para que veáis el porqué de las cosas. ¿Por qué 11? Caso de Dragutinovic. ¿Por qué distintos perfiles? Caso Unai Emery.
Estoy terminando. Hacemos un pequeño resumen de lo que hemos visto. Después de ver fútbol en bruto, después de hacer esos 11 ideales, después de hacer la selección con las ligas A, clase B y C, hemos empezado la fase de seguimiento en neto. ¿Cómo? Ya nos olvidamos de los scouts que tienen cada uno asignado campeonato, hacemos un barrido en distintas situaciones, en distintas situaciones de local, de visitante, partidos importantes, menos importantes, con la selección. ¿Para qué? Para evitar que te sorprenda la suerte. Ese enemigo que siempre está dando vueltas, para evitar que te sorprenda la improvisación, para que no digas, joder, yo no sabía que este jugador en los partidos que era importante no aparecía, yo pensaba que tenía personalidad. No te fustigue, trabaja antes, intenta buscar antes la solución y después tú decides. Y luego, como he dicho anteriormente, por distintos scouts. Olvidamos los scouts anteriores, olvidamos aquellos scouts que han visto al jugador e intentamos que estos jugadores lo vean scouts distintos. Esto nos va a permitir tener un amplio abanico de posibilidades, de visiones. Acordaros lo que hablábamos del grupo de trabajo, pues esto es lo que viene ahora, es decir, tener una visión mucho más global, no solamente de un técnico, de un mismo jugador. Por eso, mínimo 6 o 7 filtrados. Y acordaros, para terminar ya definitivamente, caso Drautinovic y caso Unai Emery. Ver en todas las posiciones y ver en todos los perfiles. En el próximo capítulo nos entretendremos en en qué materias, en qué conceptos utilizamos para hacer esa clasificación, para hacer esa lista de elegidos definitivo, y nos entretendremos en ver todos los perfiles que buscamos y por qué lo hacemos. Para después sentarnos con el entrenador, que todavía no ha aparecido. Hasta ahora el entrenador lo que está haciendo es ganar partidos, entrenar, preparar sus rivales, preparar sus vídeos, sentarse con los jugadores, pero en la planificación todavía no ha aparecido. Él está centrado en lo que tiene que estar, en el día a día del equipo, en los partidos del campeonato local, en los partidos del campeonato europeo. El entrenador, como ya dije en el primer día, en mi modelo, el entrenador aparece a partir de mayo, cuando decide qué perfil de jugador necesita para su proyecto. Pero eso lo veremos más adelante. Hoy quedaros con el seguimiento en neto. Creo que lo habéis entendido perfectamente y ya os digo, en el próximo capítulo terminaremos de perfilar lo que es el seguimiento en neto, pero yo creo que ya hoy habéis conocido un poco cuál es la idea. Un abrazo, cuidaros y nos vemos pronto.